seguimos con más contenido en República de la Verdad, lo prometido es deuda y aquí cumplimos, señores. Ya está con nosotros a través de la web José Torres de Sena, nuestro analista y experto en campañas electorales. José, muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación aquí en República de la Verdad. Buenas tardes, Patricia. Para mí un honor estar una vez más en República de la Verdad, contigo, con todo el equipo y lógicamente con tus televidentes. Por supuesto, y tú sabes que ya faltan apenas 5 días para que se acabe todo esto, si no hay una segunda vuelta electoral. Pero a mí me gustaría que hicieras una especie de evaluación genérica, por lo menos en estos últimos 3 meses. ¿Cómo has visto o qué valoración pudieras tú dar a este proceso de campaña que ha realizado cada candidato? Como no, tú recuerdas la última vez que yo estuve en el programa, que no pensábamos ni siquiera estar en pandemia, que venía el coronavirus y eso. Sí. Que yo te decía a ti, al público, que las campañas electorales no son largas, es todo lo contrario, que las campañas son muy cortas. Hoy tú me dices que solo estamos a 5 días. Por eso lo importante de llevar a cabo las estrategias adecuadas, de acuerdo al momento, a las circunstancias. Y hemos visto cómo esta pandemia, el coronavirus, pues ha cambiado el mundo, ha traído no solamente una crisis de salud pública o de salud individual, sino de salud pública también, y ha traído problemas a la economía mundial. Pues la política no ha estado exenta de esa situación. Las campañas electorales han cambiado, no solamente en la República Dominicana, sino en todos los países que se están llevando a cabo, los que están en víspera de celebrar elecciones, y nosotros estamos dentro de ese sistema, dentro de esa nueva realidad que ha traído el COVID-19. Las campañas electorales, sobre todo en República Dominicana, se caracterizan mucho por las conglomeraciones, por los mítines, por las caravanas, sí, por el cara a cara, el contacto permanente, y el COVID-19 pues ha cambiado todo eso. En el caso ya de los partidos políticos como tal y sus candidatos, todos han llevado una campaña de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero dentro de esa campaña han cometido serios errores que han provocado que la situación esté como está hoy en día. ¿Y cuáles son esos errores, a juicio de José Torres de Sena, que han cometido los candidatos a la presidencia, por ejemplo? Bueno, en el caso de, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, creo que su principal error es la división. Okay. La división a raíz de la convención interna que se llevó a cabo en esa organización política. El propio presidente de la República reconoció hace unos días que un partido dividido no gana elecciones. Hace unos días solamente dijo eso. Creo que por ahí empieza el error del Partido de la Liberación Dominicana. El propio PRD ya había sufrido esas consecuencias en otras elecciones, pues ahora le toca al Partido de la Liberación Dominicana. El segundo error, para mi entender, es la elección del candidato. Creo que es un candidato que no reúne las condiciones. No todo el mundo puede ponerse el traje de candidato presidencial, independientemente de que tenga condiciones, de que sea una persona trabajadora, de que tenga cierto nivel de intelectualidad, pero ponerse el traje de candidato, la responsabilidad que conlleva, porque es la persona dada a posiblemente dirigir los destinos de la nación. Entonces, la elección del candidato del Partido de la Liberación Dominicana no fue la mejor. Creo que ahí hay hombres y mujeres de larga data que tienen las condiciones para llevar a cabo esa candidatura, y los hechos están ahí, muchos errores cometidos, no tiene esa capacidad de hilvanar ideas, de discurso, de llevar a cabo una entrevista o una posición de preguntas-respuestas, no tiene esa inmediatez para responder y ha cometido muchos errores, lo que muchos han llamado ya las consaladas, y creo que eso ha perjudicado enormemente al Partido de la Liberación Dominicana.
Oh, Padre Santo. Entonces, ya hablas de los desaciertos del PLD, hablaste de división y hablaste también del propio candidato. Sí. Y es un poco ya difícil en ese punto porque ya no se puede hacer nada, es el candidato. Entonces, en la fuerza del pueblo, ¿consideras tú que se ha cometido algún error o todo lo contrario? Apenas tiene 9 meses en el ruedo político. Es un partido nuevo, es muy difícil. La formación de un partido no es algo fácil. Tiene que tener presencia en todo el territorio nacional. Independientemente de que Leonel Fernández es una persona que ha sido presidente en 3 ocasiones y que nadie duda de su liderazgo, pero formar un partido político con presencia nacional y competir en unas elecciones como las que se van a celebrar en el año 2020 es cuesta arriba. Creo que ha hecho su trabajo, las encuestas le dan un porcentaje que puede ser considerado como un partido mayoritario en el caso de la Fuerza del Pueblo. En el caso de su candidato, tiene un discurso, todo el mundo conocemos los niveles intelectuales del doctor Leonel Fernández. Ahora bien, quizás se ha quedado un poquito rezagado en cuanto a conectar con las nuevas generaciones. Tiene un discurso algo desfasado y no ha podido llegarle a ese pueblo que está exigiendo una serie de condiciones de cara al próximo gobierno. Un discurso desfasado, pero bueno. Así es. Sí. Es así, inclusive la propia campaña electoral que se ha llevado en los medios de comunicación no es la más adecuada, es una campaña que se ve, tú la ves y crees que estás en los años 90 todavía. Y que todo Bien. Eso influye mucho. Entonces, el candidato de la oposición, el candidato Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, errores y desaciertos. En el caso de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, en el tema de la pandemia, al principio de la pandemia, creo que cometieron errores. Creo que dejaron al candidato opositor tomar terreno en cuanto a la pandemia. Solamente se subrayaron a dar declaraciones a través de las redes sociales, a enviar mensajes, que no está mal, es válido, pero dejaron que el candidato opositor tomara ruedo y se lanzara a las calles mientras ellos solamente hacían una campaña a través de redes sociales. En un momento, aparentemente, el comando de campaña, el candidato opositor y sus estrategas se dieron cuenta de esa situación, entonces que Luis Abinader sale a la calle ya con las rutas solidarias y empieza a llegarle a todos los puntos del país. Viajó prácticamente todo el territorio nacional, llevando ayudas también, dando la cara, que eso es lo que tiene que hacer una persona que aspira a dirigir los destinos de la nación. Es decir, jugársela por su pueblo, porque en definitiva la salud del pueblo, la seguridad ciudadana, la economía, la alimentación, la educación están por encima de todas las cosas. Entonces hay que jugársela y de hecho pues se contagió, como hemos visto, ya ha entrado nuevamente al ruedo político, pero se llegó a contagiar por coronavirus precisamente por eso. Creo que ese error en algún momento le costó, pero ya pudo repuntar con relación a eso. ¿Crees que ese contagio pudo haber concitado ese voto humanizado, ese voto solidario en la población a favor de Luis Abinader? Lógicamente, sí. Creo que sí, porque es una persona que ha estado, como te dije, ha recorrido todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional, todos los municipios, los distritos municipales, las provincias, y todas esas personas que lo vieron, que estuvieron ahí con él, que él llevó la mano amiga, la ruta solidaria, saben que él estuvo presente en esas situaciones. Por eso la importancia de eso. Y creo que eso en algún momento le pudo beneficiar, aunque hay que decir una cosa, que él no lo tomó como un tema de propaganda política, nada por el estilo. Y esta situación de ahora, José, estos ataques del Partido de la Liberación Dominicana, diciendo, incluso exigiendo al PRM y a su candidato presidencial que explique estos vínculos con el narcotráfico.
O sea, desde tu punto de vista, ¿tiene la población dominicana realmente conciencia para decir, bueno, o sea, no voy a votar por este porque los que tienen son narcotraficantes? ¿O realmente tú crees que hay un deseo de cambio? O sea, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Realmente estas acusaciones afectan al PRM? Creo que eso es producto de la desesperación. Ya a 5 días, como tú dices, de celebrarse las elecciones, destaparse con este tipo de acusaciones, es muy peligroso, cuesta arriba, porque esa persona que ellos han apresado, dicen que tiene años ya trabajando con relación a lo que es el narcotráfico. La acusación, eso hay que probarlo en los tribunales de la República. Y eso vincularlo al candidato presidencial opositor y al partido opositor en estos momentos, a 5 días de las elecciones, creo que la gente no se está comiendo ese cuento y ahí están los resultados en las redes sociales, cuál ha sido la reacción de la gente con relación a esto. Eso es campaña sucia. Una cosa es campaña negativa. Campaña sucia. Campaña sucia. ¿Y cuál es la diferencia entre una campaña sucia y una campaña negativa? La campaña negativa, tú puedes resaltar las falencias, las debilidades que tiene tu opositor, tu candidato, tu organización o la organización política adversaria. La campaña sucia se basa en acusaciones sin fundamentos, en sacar notas de voz, como hemos visto, algo que es ilegal, que debe estar pagado por un juez, por un tribunal, acusar de narcotráfico, de que en ese bulto se llevaba tal cosa, y no es primera vez que se vive eso. Lógicamente vivimos en un mundo de tecnología, de redes sociales, y todo eso ahora toma mucho más presencia, pero la campaña negativa es muy diferente a lo que es campaña sucia, que es lo que se está llevando a cabo en este momento. Lamentable, porque hasta ahora llevábamos una campaña que se podía catalogar como limpia. Esta salida que han tenido los candidatos presidenciales luego de que las autoridades de salud pública recomendaran hasta la saciedad mantener un distanciamiento social, un distanciamiento físico, y ahora apenas una semana, 8 días, 10 días para que lleguen el día de las elecciones, vemos al presidente de la República, vemos al candidato oficialista Gonzalo Castillo, vemos también al expresidente Leonel Fernández, y aún no he visto todavía a Luis Abinader, pero ya él anunció que también va para las calles. Esto en cierto modo desdice, porque yo soy de las que digo que están externando una actitud, un comportamiento irresponsable. ¿Les afecta a ellos esto le afecta a su imagen, o todo lo contrario? ¿Estos bandereos en esta recta final, estas caravanas, son necesarias realmente? Fíjate, lógicamente que sí. Sí. Claro. En medio de la pandemia. Eso sí. Es una actitud irresponsable. Nosotros hemos estado bajo confinamiento desde hace casi 4 meses. El pueblo ha estado prácticamente trancado. El país ha estado cerrado, la economía, y entonces destaparse días antes, después de ya quitar lo que es el toque de queda y enviar ese mensaje, como te decía anteriormente, el presidente de la República debe de salvaguardar la salud del pueblo, la economía, y debe de dar el ejemplo. Ellos hablan de distanciamiento físico, pero entonces el presidente se tira a la calle, reúne un conglomerado de personas, aglomeraciones, gente sin mascarilla, y sea el propio presidente de la República que esté encabezando ese tipo de situaciones en un país donde hay una cantidad de muertos y que todos los días salen más afectados con relación al coronavirus. Pues es un acto de irresponsabilidad, porque ¿qué van a decir esas personas, esos jóvenes que estamos criticando, que se reúnen en los barrios, en las calles, a beber, a disfrutar, en cierto sentido, a poner música? ¿Qué van a decir si es el propio presidente el que está haciendo esto? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Bueno, a tu juicio, ¿se atreve José Torres de Sena, analista en campañas electorales, se atreve José Torres de Sena a vaticinar qué pudiera pasar luego ya el día 6 de julio, el día 5 son las elecciones? Pero ¿quién crees tú? ¿Crees que habrá segunda vuelta? ¿Crees que esto se define en una primera vuelta? ¿Y basado en qué? Definitivamente creo que no hay opción a segunda vuelta. No. Esto se define el domingo 5 de julio. Las encuestas así lo han manifestado.
el candidato Luis Abinader le lleva entre 18, 20, 15 puntos al candidato oficialista, y creo que no hay vuelta atrás, independientemente de que el presidente de la República en estos últimos 5 días ha decidido salir a la calle en esta última semana para apoyar a su candidato, pero creo que no hay vuelta atrás. Las últimas encuestas revelan que un promedio entre ellas, entre las más destacadas, que Luis Abinader obtendría entre 52 y 54% de los votos, algo que sería muy cuesta arriba para el gobierno ya a esta altura del juego. Las encuestas, tú mencionas las encuestas. ¿Qué tan importante es esta herramienta justamente en la recta final de este proceso electoral? Fíjate, mucha gente ahora le está criticando cuando antes la aplaudían en procesos pasados porque lo beneficiaban. Las encuestas son instrumentos válidos, son certeros. Si no fuera por las encuestas, el mundo no estuviera caminando. Todo lo que nosotros consumimos es en base a encuestas. Los estudios de mercado no solamente se utilizan para cuestiones políticas, sino en términos de marketing en sentido general. Y las encuestas es verdad, el cliché de que son fotografías del momento, pero revelan una realidad y una tendencia. Eso es así. Fíjate que los propios partidos políticos de la oposición, del gobierno, utilizan las encuestas políticas para poder llevar a cabo sus campañas. Entonces ahí son buenas para saber, por ejemplo, qué piensan las mujeres entre 35 y 45 años con relación al aborto, con relación a la economía, con relación a la salud. Se van por segmentos del mercado y así van analizando, van escuchando, de ahí van tomando, recopilando toda esa información y de ahí llevan a cabo su campaña. Pero cuando las encuestas hablan en términos de participación de mercado, de quién lidera en determinado momento, si no le conviene, entonces la critican. Bueno, ha sido esta conversación muy interesante. José Torres de Sena, analista en campañas electorales y además también analista político. Hemos visto acá, te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en República de la Verdad. Ya la suerte está echada, dice por ahí un adagio. Vamos a ver qué ocurrirá este próximo 5 de julio. Yo soy de las que piensa que al fin y al cabo es la población quien tendrá la última palabra, los votantes. Pero mientras tanto, tú di dónde pueden ubicarte los amigos que te están sintonizando. ¿Dónde pueden seguirte? Mira, sí, como tú dices, la población es el que tiene la última palabra. El domingo ya, gracias a Dios, se definirá esto. Este programa, me imagino que será grabado y ya podremos confrontar las declaraciones que he dado a través de este importante medio. A través en las redes sociales me pueden seguir a través de @José Torres de Sen. Okay. Eso es en Twitter, en Instagram, @José Torres de Sena, y en Facebook, José Torres de Sena también. Bueno, pues José, un abrazo para ti. Si Dios lo permite, nos reencontramos nuevamente cuando todo esto ocurra y como tú lo dices, el programa queda grabado para ver cuáles aciertos y desaciertos se cumplen según tus vaticinios. Mientras tanto, a los amigos televidentes les invito que se queden ahí en sintonía con nosotros porque ya regresamos con más contenido en esta recta final de República de la Verdad. ¿Veis?